Antes de continuar con la lectura, os quiero recordar que a partir de ahora vamos a ir a mucha más profundidad que antes. A medida que nos acercamos a la filosofía occidental, yo puedo ir compartiendo cosas muy importantes, muy sólidas, no para que las leáis, sino para que a quien le pique la curiosidad o quiera profundizar alguna cuestión, que tenga un material de referencia al que poder dirigirse cuando tengáis cualquier duda. Todos los materiales que yo os que he colgado y que os voy a colgar tienen dos características. Son serios y están magníficamente escritos. Lo segundo, sobre todo, es una rareza. El mundo académico está plagado de gente tremendamente erudita, pero la mayoría de las personas que se dedican a la investigación, pues bueno, no tienen el don precisamente de la comunicación, ¿vale? Ni el don, ni el don de la escritura. Entonces, bueno, pues a veces los trabajos que hacen son muy interesantes desde el punto de vista académico, pero para los que no somos especialistas pueden ser un ladrillo absolutamente infumable. Bueno, todos los textos que yo os he estado colgando y que seguiré colgando, y ahora cada vez en mayor cantidad, se caracterizan por todo lo contrario, por ser textos que a la erudición, a la precisión, a la profundidad, añaden un magnífico estilo literario y sobre todo cuando son libros extranjeros, muy buenas traducciones magníficas, hechas por los mejores filósofos y escritores de lengua española. Algún ejemplo de lo que vais a ir viendo, porque son los materiales con los que yo he ido trabajando. Bueno, pues tenemos los clásicos de Jean-Pierre Vernant, un gran filósofo y orientalista francés contemporáneo nuestro. Él escribió los libros entre el 70 y el 2000. El famoso Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua, Mito y Sociedad en la Grecia Antigua, y que es al que le tengo especialmente cariño, Los orígenes del pensamiento griego. Este libro lo escribió Vernant a petición de sus editorialistas, porque los otros no había quien se los leyera. Y entonces dijeron, oye, y si además de hacer algo interesante, haces algo que se pueda leer, ¿no? Y entonces, bueno, Vernant puso el especial interés, énfasis, cuidado en esta maravilla que se llama Los orígenes del pensamiento griego, en el que está en Paidós, está publicado en Paidós. Un librito en el que en apenas 140 páginas de nada, que se leen como un caramelo, él plantea toda la Edad Oscura y el nacimiento del pensamiento de la filosofía griega hasta Sócrates. Es magnífico, es una obra deliciosa, sencilla, profunda, muy bien escrita y mejor traducida. ¿Y qué decir de la religión a la filosofía de Francis Cornford? Un clásico absoluto en la historia de la filosofía, donde los haya. En mi libro ya no caben más rayas, es una cantidad de 35 años de anotaciones en este libro. ya no queda ningún margen en el que poner ninguna aclaración. Una obra imponente. Pero como sobre todas las cosas uno tiene el corazoncito, y el corazoncito no es justo, hay otros dos autores que son de obligada referencia. En español tenemos al gran clasicista
Francisco Rodríguez Adradós. Este es un texto clásico, un texto en el que nos hemos formado todos los que hemos estudiado filosofía y clásicas en los 40 años anteriores. La democracia ateniense, tal como se llama este texto, es una referencia obligada en los estudios clásicos en España. Francisco Rodríguez Adradós escribió también otro libro muy importante que se llama Fiesta, Comedia y Tragedia en la Grecia Antigua, y yo creo que estos dos textos, La democracia ateniense, Fiesta, Comedia y Tragedia, son dos referencias obligadas para quien quiera entrar a fondo en el mundo griego, en la paideia. Ya empezamos con las palabras griegas, en la paideia. La paideia, de donde viene pedagogía, la palabra pedagogía, es los ideales, los valores morales, políticos, en los que se mueve una cultura. La paideia es aquello en lo que se socializa a las nuevas generaciones. Es aquello en lo que las generaciones previas socializan a las generaciones nuevas. Y cada cultura tiene su paideia. La nuestra es la de la financiarización, la del emprendurismo ese, o como le quieran llamar. En la Edad Media era el cristianismo y la visión católica, ¿no? En el mundo griego, la paideia se debatía entre los valores aristocráticos heredados del mundo antiguo y los valores republicanos y democráticos propios de la evolución de la cultura griega en los siglos IV y V. Por eso otro libro obligado de Rodríguez Adradós es este. Historia de la democracia. Un texto también muy importante, de los últimos que ha escrito Rodríguez Adradós, en el que hace un repaso histórico de la democracia y una comparación de los modelos de la democracia y del gobierno desde la época de los griegos. Como dice él en el subtítulo, desde Solón, él dice en el subtítulo, de Solón a nuestros días. ¿Vale? Insisto, todo esto no es para abrumar a nadie, todo esto es simplemente para que sepáis de dónde salen las referencias, de dónde sale, como decía Quevedo, si no siempre entendidos, siempre abiertos, ¿no? Los libros de los que uno saca las cosas que uno va aprendiendo y que uno intenta transmitir. Y por último, la joya de mi biblioteca, un libro que no me pude permitir comprar hasta que no tuve 55 años. Era demasiado caro. Cuando yo estudiaba estos libros, uno los veía en la biblioteca, o en las manos de los profesores, con esa envidia del que ve pasar un innumable, ¿no? por delante de uno. Este libro es La Paideia, de Werner Jaeger. Esta joya literaria de Werner Jaeger, en la que él hace un repaso a todo el mundo aristocrático y luego al democrático, desde la configuración de las polis hasta Platón, toda la concepción cultural griega. Esta joya él la escribió a caballo entre Alemania e Inglaterra y Norteamérica en pleno nazismo. Él tuvo que huir él fue de los tantos que tuvo que huir de la Alemania nazi, y consiguió pues, poder continuar su obra y su trabajo ya primero en Inglaterra y luego creo que finalmente en Norteamérica.
El trabajo de Jäger es una referencia absoluta. Los demás podrán ser más o menos lindos, más o menos profundos, los otros textos de los que hemos estado hablando. Este es una referencia absoluta. Es el canon de los estudios clásicos. Y además, si faltaba algo para transformarlo en un canon, la traducción de Fondo de Cultura Económica tiene dos traductores. Dos traductores. Una rareza también en el mundo editorial. Dos traductores. Para la primera parte de este libro, Fondo de Cultura Económico tiene la traducción de Joaquín Sirau. Casi nada. Uno de los filósofos más importantes de lengua española, Joaquín Sirau. Es el responsable de la traducción de la primera parte del libro de Jäger. Y el responsable de la traducción de la segunda parte es nada menos que Wenceslao Roses. Para que nos hagamos una idea del nivel del libro, no ya del autor, ¿no? Pensar solo en quiénes son las personas que están, las responsables de la traducción de esta magnífica joya, que tenéis la página principal, ¿vale? Evidentemente es un tocho, no os quiero engañar, si es un tocho tremendo, pero este, como el de Bernán, se lee como un caramelo. Como un caramelo. Y también lo tenéis en audiolibro. Y para acabar, cuando lleguemos al 1500, que nos faltan 10 páginas, cuando lleguemos al 1500, habrá que hablar de qué pasaba en la isla de Chipre y en la isla de Creta. Y en la isla de Creta se había desarrollado, producto de la navegación de las poblaciones cananeas, se había desarrollado la civilización minoica, la Creta de Minos, del rey Minos, aquella que los griegos recordaban con horror porque les tenía sometido a tributo y tienen que ir a atacar al Minotauro a su laberinto para librarse del tributo al que los minoicos, el rey Minos, les tiene sometido. La civilización minoica, lamentablemente, hablaba aparentemente una lengua semítica cuya traducción todavía no ha sido posible resolver. Ellos escribían en un lenguaje primero ideográfico, que luego aparentemente fue silábico, que se codificó como lineal A. Lineal A. Pero parece ser que hubo algún terremoto, un maremoto o alguna catástrofe de tipo natural que dejó muy mermadas las defensas y la organización minoica, y allá por el 1500 la civilización minoica fue ocupada, la isla fue ocupada por invasores micénicos, por invasores griegos que venían de la costa de la Hélade, de la costa del continente griego. Esta civilización nueva, que va a ocupar los palacios y las ciudades minoicas, va a continuar con su cultura micénica, pero adoptará el sistema de escritura minoico. Y lo adaptará el sistema y lo adaptará a su lengua, a la lengua griega. Esta nueva lengua se va a llamar lineal B, con los mismos símbolos, con los mismos signos de escritura que tenían los minoicos. Los micénicos van a escribir su lengua griega.
El responsable de ese descubrimiento, el responsable del desciframiento del lineal B y, y la conclusión que permitió descifrarlo, que era que los micénicos habían escrito en lengua griega y precisamente por eso pudo poner en marcha los mecanismos de traducción. El responsable de ese descubrimiento histórico donde los haya fue un arquitecto. Carlos, ¿dónde estás? Mira la responsabilidad que cae sobre ti. El responsable de eso no era un filólogo, no era un historiador, no era, no era un filósofo, era nada menos que Michael Ventris. Michael Ventris, arquitecto inglés, era un muchacho que desde joven era muy aficionado a las lenguas y a los acertijos, a los enigmas y, y al desciframiento de cadenas de caracteres extravagantes. Y Michael Ventris se dedicó como hobby, porque él era arquitecto de profesión. Es decir, él se dedicó a los edificios y además lo hacía muy bien. Era uno de los grandes arquitectos de su época. Pero él, su corazoncito, lo tenía en la lingüística. Y Michael Ventris fue el que propuso a numerosos sabios europeos las claves del desciframiento y finalmente, gracias a la colaboración con John Chadwick, uno de los grandes lingüistas británicos, consiguieron en la década del 50 el desciframiento del lineal B. El resultado de ese trabajo, el desciframiento de la escritura micénica, es este libro. El mundo micénico, escrito solo, como veis, solo por John Chadwick, porque Ventris murió en accidente de tráfico el día que iba a recibir el premio por el descubrimiento, ¿no? Por la hazaña que había cometido. Él murió en accidente de tráfico y su amigo John Chadwick dedicó el resto de su vida a rescatar y a poner en su sitio la memoria y el valor de su amigo, y en utilizar todos los materiales del amigo para que quedara claro de quién era la responsabilidad última de este fascinante descubrimiento. El descubrimiento del lineal B abrió un mundo a la investigación histórica, porque por primera vez se puso luz a un conjunto inconexo y oscuro de tablillas, de restos arqueológicos, restos de palacios, murallas, armas, escudos, pinturas que no tenían sentido, que no éramos capaces de encontrarle ni de ponerle el sentido. El gran descubrimiento de Michael Ventris y luego la formalización con la que siguió trabajando Chadwick durante los siguientes 30 años permitieron ir descifrando poco a poco las miles y miles de tablillas que se encontraron y que se siguen encontrando entre los cimientos de la isla de Creta, e ir comprendiendo cómo era la organización política, social, militar, religiosa de esta gente. Pues bueno, a este capítulo también dedicaremos una buena parte de nuestras lecturas, pero también me gustará que leamos la introducción que hace Chadwick a esta obra, en la que cuenta los detalles de cómo se consiguió esa hazaña.
el desciframiento del lineal B. Y una vez que hayamos acabado eso, ya estaremos en Grecia. Terminado con Chadwick y terminado con el mundo micénico, habremos llegado al mundo de los héroes, habremos llegado al mundo de los héroes griegos. El héroe micénico por excelencia es Agamenón, que, como recordaréis, se fue a Troya a vengar la huida de Helena en manos de los frigios. Que por cierto, que parece ser que ni había huido, Helena, ni había huido, ni la habían raptado, ni muchísimo menos. Parece ser que toda la bronca viene de que los troyanos controlaban el paso de los dardanelos e impedían, cobraban tributo a los barcos griegos que querían pasar por el estrecho de los Dardanelos. Y entonces, pues estos dijeron, oye, pues vamos, le prendemos fuego al castillo y acabamos con el tributo. De esos polvos estos lodos, y a nosotros nos llegó como el rapto de Helena, el rapto de Helena y la guerra de Troya por una cuestión de honor, cuando resulta que no era más que una vulgar expedición de mercachifles y de piratas a ver quién robaba a quién el comercio por el paso de los Dardanelos desde el Mar Negro hasta la Hélade, ¿no? Así que ya veis, cada uno escribe la historia como quiere y Homero escribió su versión, que parece ser que su versión no coincide precisamente con la que dicen luego los arqueólogos que fue realmente lo que pasó. Pero de todo eso nos iremos enterando. Cuando lleguemos a ese momento, llegaremos ya a Homero, estaremos con Homero y estaremos ya en los albores de la Grecia clásica, en el mundo de los héroes. Pregunta, chicas, y vamos a la lectura. Bueno, chicas, página 110. La semana pasada nos quedamos en la página 111, donde nos señalaba antes Taina que empieza final de la Edad de Bronce. Pero en la página anterior, como nos pilló el final de la sesión, pasamos muy rápido por encima del arte de Amarna. Y nos decía el autor en el último párrafo: en arte, la vieja convención según la cual se representaba la serenidad interior mediante posturas estáticas ya no era capaz de inspirar a los artistas. En medio de los trastornos políticos y religiosos del reinado de Akenatón, los efectos disolventes del nuevo imperialismo se hicieron más intensos y el rey en persona alentó deliberadamente a los artistas a que les representaran con su rostro flaco, sus hombros hundidos, el vientre hinchado, los muslos gruesos, de una forma enteramente realista. El arte del período de Amarna, así se llama este estilo, que recordemos que es un arte que llegó a nosotros de casualidad, porque como fue abandonado la ciudad de Amarna y odiada por los sacerdotes egipcios, permaneció enterrada bajo la arena hasta que los arqueólogos la pudieron volver a encontrar. Así que ya veis que a veces los odios más intensos pueden permitirle a una civilización el recuerdo, la memoria, gracias precisamente a su abandono. El arte del periodo de Amarna, así se llama este estilo, era fluido, naturalista, con preferencia por las líneas curvas. El color se utilizaba con un delicado trabajo de pincel y con notable sensibilidad pictórica. Yo quisiera mostraros algunos ejemplos del arte de Amarna. Recordemos la figura de Akenatón en una representación que no tiene parangón con ninguna de las otras representaciones de faraones o faraonas que hayamos visto hasta ahora. Es otro estilo, otra imagen completamente diferente.
Recordemos este magnífico lienzo en una de las paredes del templo, en el que se puede ver a Akenatón y a Nefertiti jugando en una representación absolutamente naturalista, jugando con sus niñas eh, como padre y madre cualquiera, como podríamos ser nosotras. Ahí tenemos a Kenatón pues, con su barriguita, sin ocultarlo, las niñas jugando, dándoles besos, y sobre todas las cosas, los rayos del sol, los rayos del sol cayendo sobre ellos y dándoles la vida, la paz, la fuerza, la energía, eh, en una concepción del sol eh, que vamos a necesitar otros 3000 años para volver otra vez a sentir de la misma manera. El sol como elemento vivificador, purificador, que nos da la vida, nos da la serenidad, eh, nos da todos los recursos con los que la vida se puede sustentar. Ese era el sol de Akenatón. Y este lienzo que tenemos aquí es algo extraordinario porque recordad que los otros tipos de figuración egipcia son muy esquemáticos. Aunque sean de pasarela, como los que vimos la semana pasada, eh, eh, son muy esquemáticos, mientras que aquí estamos realmente ante la representación del cuerpo humano en toda su sencillez. Es algo verdaderamente notable dentro de la tradición egipcia. Y qué hablar de estos restos que quedan de escultura eh, que tendrán que pasar 3000 años otra vez o 4000 años para volver a encontrarnos con representaciones escultóricas de esta sensualidad, belleza, provocación, como puede ser este resto de busto. Pero en la cerámica lo mismo. La cerámica de Amarna alcanza cotas de una exquisitez sin precedentes. Mira de esta cerámica vidriada. El gusto por lo natural, la estética de la belleza de lo sencillo, eh, ocupa todos los elementos, como esta cajita, por ejemplo, que tenemos una pequeña cajita de tocador, seguramente, vista por delante y por detrás. Pero también alcanza la pintura. Recordad que estamos 1500 años antes de las pinturas del Fayum. 1500 años antes todavía, estamos del Fayum. Y mirad el naturalismo de la pintura, de la representación pictórica, tanto en paredes como en techos. En este caso son suelos, lo que tenéis delante. Mirad, en este caso es un friso de algún muro rescatados. Vamos a ver el detalle de los rostros. El sol siempre presente, por supuesto, el sol siempre presente, dejando caer sus rayos, ¿no? Pero sobre todo el naturalismo de los rostros, la belleza de la expresión. Mirad las orejas perfectamente delineadas, los círculos, es decir, digamos, choca la expresividad de determinados aspectos en comparación con el esquematismo de la otra parte del friso, ¿no? Así llama la atención. Evidentemente hay elementos simbólicos en este friso y hay elementos representativos. Mirad qué imagen sensual de estas dos chicas, parecen ser dos chicas, jugando o lo que sea que estén haciendo entre ellas.
recordad que estamos en el 1400, estamos en el 1400, 1300, 1300, 1400 antes de nuestra era. Antes de nuestra era. Atención a las formas, a la precisión del dibujo. Son rostros, como decía Juanra una vez, que están vivos, ¿no? Son caras de personas vivas que están ahí delante nuestra. Y aunque no le veamos la pupila, aunque no le veamos la mirada, es un rostro de una tremenda expresividad. Ay, qué bonito. Fijaos este trabajo en, ¿cómo se llama esta piedra transparente? Alabastro. Alabastro. Gracias, Alfonso. Este trabajo en alabastro. No sé si alcanzáis a ver los detalles de la nariz, de los labios. No sé si en vuestra pantalla se alcanza a ver. Sí, sí se ve, Jorge. Sí se ve, ¿no? Sí. Es un trabajo delicado, exquisito. Con la anterior que la has pasado muy rápida también. Bueno, la anterior es que era más vasta, esta de aquí, ¿no? Tiene elementos más pictóricos, pero también es una composición magnífica, ¿no? La que tiene este dibujo. La figura de alabastro no solamente tiene una enorme belleza, llama la atención la delicadeza del tratamiento de la nariz, los ojos, los labios. Es más que escultura, yo qué sé, orfebrería, ¿no? Es casi un trabajo de joyería lo que hay hecho en esta figurita. Aquí tenemos una pequeña figurita de un señor llevando un cántaro o una cesta. Impresionante. Pensad los siglos que van a hacer falta para volver a ver nada parecido a esto. Mirad la expresión del rostro, la expresión de la boca. Impresionante. Hasta las arrugas de la frente en la escultura. Es algo tan notable. Claro, lamentablemente, sabéis que todo esto estaba pintado. Todo esto no era solamente la piedra, todo esto era escultura pintada, igual que la griega, pero claro, con los años, con el paso de los siglos, la pintura se ha perdido. Solo nos queda la forma, hemos perdido el color de toda esta obra. ¿En qué está hecho? ¿En barro? Esto debe ser piedra. Esto debe ser piedra. Precioso. Ay, qué lindo. Os dais cuenta que no hay, así como en las representaciones anteriores que habíamos visto en las semanas anteriores, hay un canon en el que todos los faraones son iguales, todas las chicas son iguales. Sí, aquí no, aquí cada rostro tiene personalidad. Pero ¿cómo logra cambiar el arte en tan poco tiempo este hombre? Pues porque seguramente el arte tenía ya los medios técnicos más que suficientes, pero estaba acogotado por unos cánones, por unas tradiciones que no le permitía desarrollarse. Cuando este señor permite que ese canon se rompa, se despliega toda la creatividad de unos artesanos magníficos que claro que sabían hacer las cosas perfectamente bien. Lo que pasa es que el canon es el canon. Y ahí nadie se podía salir, ¿no? Mirad esta figurita. En este caso estamos en bronce, creo recordar.
Pero si vamos a la joyería, atención al carro. Ah, Atención al detalle, a todos los detalles de composición del carro. Mirad un anillo, qué lindo. el anillo de oro, el trabajo del realizado sobre el anillo. Pero si vamos a la joyería, Ah, ¿y esto qué que es? de esto algo estuvimos viendo al principio, si vamos a la joyería es un espectáculo. Es un espectáculo. Estas son pequeñas cuentas para ser incorporadas a los collares, a los brazaletes, como este, por ejemplo. Ay, qué belleza. No sé si alcanzáis a verlo, el detalle. ¿Veis estos elementos de aquí abajo? Estas son las granaditas Sí. que habéis visto aquí. Son trabajos de detalle, piecita a piecita, en la que el artista va uniendo una a una en una enorme composición que no deja de ser un pectoral para que se coloque encima el señor o la señora que lo va a lucir. Y por supuesto, ya los anillos grabados en este caso parece lapislázuli, los amuletos. ¿Y cómo íbamos a acabar esto sin Nefertiti? ¿No? El canon de la belleza universal, que paradójicamente pues parece que tampoco era egipcia. Parece que esta era una princesa. Parece que Nefertiti era una princesa también extranjera, pues a lo mejor de Mitanni o Hitita o alguna de estas que había llegado allí, o ella o su madre, en compensación o en alianza de distintos reinos y de distintos imperios para evitar guerras, en los que se intercambiaban hijas e hijos, igual que hizo la nobleza europea durante los siguientes 2000 años, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a continuar con la lectura. Visto el arte de Amarna, vamos a ver el final de la Edad de Bronce, porque Akenatón se dedicó a su culto a Atón y se desentendió de la política real y del orden que tenía que mantener en el imperio para poder garantizar la supervivencia de esa extensión territorial que recordemos que llegaba desde Siria hasta Etiopía, ¿no? Despropósito de imperio. Con Akenatón va a empezar el declive egipcio, y aunque luego habrá un pequeño repunte otra vez con Ramsés y primero con Seti y luego con Ramsés, el declive egipcio ya es definitivo y probablemente yo creo que ya no se vuelve a recuperar. No se puede decir que vuelve otra vez a recuperarse la potencia egipcia ya a partir de aquí, ya nunca más. Vamos a ver entonces a partir de la página 111 el final de la Edad de Bronce. El final de la Edad de Bronce, recordemos, es el inicio de la Edad del Hierro. Ha entrado en escena dos elementos radicalmente nuevos: el carro de guerra, el caballo, y el hierro.
y esto cambiará la configuración política de, de toda la región, de todo el mundo, ya de ahora para siempre. Por favor, Marí, comienza tú la lectura. A ver, final de la Edad de Bronce. Decadencia de Egipto de 1300 antes del año 0 en adelante. Pese a que muchos historiadores modernos opinen que los únicos temas importantes para un estudio histórico son los desarrollos políticos y económicos, puede aprenderse gran número de noticias sobre determinada época examinando sus testimonios artísticos, literarios y filosóficos. La decadencia del poder egipcio en tiempos de Akenatón no solo está atestiguada por la disolución de la esfera de influencia egipcia en Asia, sino también por la evolución cultural interna. Antes del final del reinado de Akenatón, ya iba aumentando la reacción de los conservadores contra su reforma y tras su muerte se abandonó de inmediato la nueva capital de Akenatón. Tutankamón, 1347-1339, volvió al culto de Amón, como indica su nombre, pero reinó durante poco tiempo. Después, el general Horemheb, 1335-1308, se apoderó del trono. Bajo sus sucesores se formaron la decimonovena dinastía. Egipto ejerció todavía, aunque de modo intermitente, cierto predominio en Asia, pero el imperio nuevo ya estaba en decadencia. La severidad de los edictos reales hace sospechar que la autoridad de los faraones había sufrido un rudo golpe. Los sacerdotes, en cambio, iban adquiriendo prestigio. El gran papiro Aris, que enumera los patrimonios religiosos, atestigua que los templos dominaban al menos una décima parte de la población y una octava parte de las tierras del valle del Nilo. Gracias, Marí. Alberto, continúa tú, por favor. Es evidente que esta decadencia se debía más a factores internos que a presiones externas. Incluso desde el punto de vista cultural, el pensamiento antiguo se iba debilitando y disminuía la creatividad. Escepticismo, tristeza y pasividad sustituían al antiguo optimismo y a la alegría en las inscripciones que han llegado hasta nosotros. La preocupación de los hombres por su supervivencia en el más allá se transformó poco a poco en vacíos ceremoniales y en magia. Un típico producto de la época fue el Libro de los Muertos, una colección de fórmulas, cerca de 200 en total, que servían para garantizar al muerto que llegaría salvo al mundo del más allá y que sería cogido por Osiris, en vez de ser devorado por un monstruo que era en parte hipopótamo, en parte cocodrilo y en parte león. Derivada de los textos del ataúd del Imperio Medio, esta obra fue copiada y usada hasta la época cristiana. Aunque el fluido naturalismo del estilo de Amarna aún estuvo en auge cierto tiempo, en general la producción artística perdió pronto todo su vigor. Los egipcios ya no eran capaces de extraer un fresco ímpetu vital de sus antiquísimas convenciones, pero tampoco estaban en situación de crear un sistema de ideas nuevas y coherentes sobre la vida. Gracias, Alberto. Alfonso, continúa tú, por favor. Decadencia de Siria y Palestina. Vamos a ver que lo que le está ocurriendo a Egipto es generalizado. Es un fenómeno generalizado de decadencia en toda la región, en la que la organización política se va a dividir en pequeños reinos, ciudades-estados enfrentados unos a otros, machacándose unos a otros y debilitándose, desgastándose unos a otros. Una guerra, podríamos decir, sin cuartel entre todos ellos, que los va a dejar extenuados y a merced de cualquier acontecimiento extraño que se pueda presentar. Pues bien, ese acontecimiento se presentó. Y cuando se presentó, les pilló a todos completamente agotados e incapaces de poder hacer frente a ese nuevo acontecimiento. Las invasiones
del año 1200. Adelante, Alfonso. Decadencia de Siria y Palestina. Este proceso de decadencia que se producía en Egipto se manifestaba del mismo modo en todo el ámbito del fértil creciente, aunque allí los acontecimientos internacionales y la guerra desempeñaron un papel mucho más acentuado. Después que el dominio egipcio en Asia se disolvió sin gran resonancia en tiempos de Akenatón, transcurrieron 2 siglos antes de que se verificase otra oleada de invasiones. Durante este periodo, Siria y Palestina se encontraron en el centro de las luchas entre los estados, luchas que presentan una extraordinaria afinidad con los acontecimientos políticos europeos de los siglos XVII y XVIII después de Cristo. Los estados más importantes, empeñados en entablar alianzas dinásticas, enviaban de aquí a allá sus embajadores para concluir pactos matrimoniales y de alianza y trataban de mantener inalterable el equilibrio de fuerzas. A pesar de todo, estallaban repetidas guerras por obra de los círculos militares, que dominaban la mayoría de aquellos estados. Los hititas, de los que hablaremos ampliamente en el próximo capítulo, desempeñaron en esto un papel importantísimo. Dice, los estados más importantes empeñados en establecer alianzas dinásticas enviaban aquí o allá sus embajadores para concluir pactos matrimoniales. Así acabaron muchas princesas y príncipes en el mundo hitita o hititas en el mundo egipcio y viceversa. A pesar de todo, dice el autor, estallaban repetidas guerras por obra de los círculos militares que dominaban la mayoría de aquellos estados, ¿no? La industria armamentística, la industria militar, que tiene una y otra vez que justificar su importancia, si no hay guerra, fabricándola, ¿no? Pues donde la haya, ¿no? Continúa, Alfonso. Los hititas, de los que hablaremos ampliamente en el próximo capítulo, desempeñaron en esto un papel importantísimo. Uno de los más importantes reyes hititas, contemporáneo de Akenatón, Suppiluliuma, hacia 1375-1335 antes de nuestra era, impuso su dominación en todo fértil creciente y convirtió al estado de Mitanni en un cojinete contra Asiria, que empezaba a hacerse poderosa. A continuación, los reyes hititas tuvieron que afrontar un temporal renacimiento de Egipto en la época del faraón Seti, 1309-1291 antes de nuestra era, y del longevo y soberbio faraón Ramsés II, 1290-1224. Ramsés invadió repetidamente Siria. Según su versión, obtuvo una gran victoria contra los hititas en Kadesh, aunque sus tropas cayeron en una emboscada tendida por el enemigo, pero al final se produjo un tratado de no agresión y de alianza, firmado hacia el 1280, entre Egipto y los hititas. Copias de este documento, circunstancia realmente extraordinaria, se han encontrado tanto en Egipto como en la capital de los hititas, Catusas. Según dicho documento, Egipto reconocía en la práctica el predominio hitita sobre la Siria septentrional. Asiria, por otra parte, consiguió apoderarse de la tierra de Mitanni en tiempos del Shalmaneser I, 1272-1243. Pero se vio continuamente atormentado por las contiendas con los casitas de Babilonia. Tenemos 3 grandes actores en este momento, en este periodo histórico: los asirios, por un lado, que están haciendo lo que pueden entre los casitas y los hititas al norte, y los egipcios que siguen viviendo mirándose el ombligo hacia adentro y tratando de aguantar el empuje de todos estos pueblos que están moviéndose en la zona de Canaán. Por favor, Sara, continúa tú. Ninguna potencia era capaz de conquistar una absoluta supremacía y de truncar las intensas tendencias a la independencia local, que aún caracterizaban a muchos pueblos de la Edad del Bronce. Ni en arte ni en el comercio, y ni siquiera en el pensamiento, se había creado una unidad cultural de todo en el fértil creciente en la que pudiera basarse un imperio duradero. Nuevas invasiones, de 1200 antes de nuestra era en adelante.
Mientras las potencias más importantes se enfrentaban sin llegar a nada, su fuerza interna iba debilitándose. Las clases nobles soportaban de mala gana a los reyes. En las artes aparecen evidentes signos de decadencia. Pero lo peor fue que los monarcas solo se dieron cuenta cuando ya era demasiado tarde de que estaban preparando nuevas oleadas invasoras. Avanzando desde el desierto semítico, algunas tribus empezaron a rodear los puntos fortificados de las ciudades. A finales del siglo XIII a.C. de nuestra era, se desencadenó un terrible asalto desde el norte. Ugarit fue incendiada y destruida para siempre, así como otros muchos centros sirios. El reino hitita desapareció de la faz de la tierra poco después del 1200 a.C. de nuestra era, y simultáneamente desaparecieron también los reinos micénicos en Grecia. Egipto, atacado por tierra y por mar en tiempos del faraón Ramsés III, 1182 a 1151 antes de nuestra era, a duras penas consiguió salvarse. También Asiria consiguió escapar, pero perdió durante algunos siglos toda posibilidad de expansión. Detente un momentito, Sara. Detente un momentito. Vemos entonces cómo en 100 años, o en menos de 100 años, se produce una catástrofe que tiene dimensiones colosales, ¿no? Abarca desde Grecia hasta Irán, hasta la Mesopotamia. En el que una catástrofe en la que todas las civilizaciones conocidas y todos los imperios, ciudades-estado, sufren ataques masivos y la mayoría de ellos son barridos. Esto no es algo que se pueda explicar tanto por la fuerza del atacante como por la debilidad del defensor. Todos los libros de texto que yo he manejado se hacen hincapié en estos siglos de lucha interminable, de ajedrez, de ciudad-estado contra ciudad-estado, de imperio contra imperio, de nación contra nación, de tribu contra tribu, que termina minando las capacidades, la fortaleza de todas estas poblaciones, hasta el punto en el que cualquier desequilibrio que se produzca, en este caso la invasión de unos cuantos pueblos, hoy llamamos bárbaros, más que bárbaros, asalvajados, ¿no? De pueblos pastores, nómadas y letrados, no solamente puede poner en peligro a civilizaciones milenarias, sino que puede arrasarlas y hacerlas desaparecer de la faz de la Tierra. Esto es llamativo. Y como está en el origen de lo que vamos a ver durante los siguientes 500 años, vamos a matizarlo un poco más. Aquí, inmigrantes, no como dice Monasterio aquí, inmigrantes, aquí somos todos. ¿Vale? En algún momento, hace 100.000 años, nuestros tatarabuelos salieron de Centroáfrica y fueron migrando, buscando mejores tierras y mejores lugares para vivir, y se fueron expandiendo por toda la faz de la Tierra. Unos hacia el este asiático y otros hacia las Islas Británicas. Los que fueron hacia el este asiático, hacia el 13.000, entre el 15.000 y el 13.000 cruzaron por el estrecho de Bering y entraron en América, en el continente americano. Y se siguieron expandiendo hasta llegar al canal de Beagle en la Patagonia. Desde entonces, la población siguió aumentando y los contactos entre las distintas poblaciones fue cada vez más intenso. Esos contactos pudieron ser de muchos tipos: comerciales, bélicos, pero sobre todo, si se encontraban por un espacio considerado vital,
iban a luchar por él. Esa es la historia de las ciudades-estado de la Mesopotamia. Y es la historia de la mayor parte de las ciudades-estado de Canaán. No lo fue la del Egipto, porque el Egipto, las ciudades de Egipto no competían por ese espacio, porque cada uno tenía su lugar en el río, y desde muy pronto Egipto fue unificado bajo el imperio desde Narmer en adelante. Pero Egipto además tenía la ventaja de que no tenía enemigos territoriales. Hacia el oeste, el desierto. Hacia el este, el desierto. Hacia el sur, lo desconocido. No había enemigos territoriales que le pudieran hacer frente. Y cualquiera que quisiera entrar en Egipto tenía que entrar o por el sur o por el norte. Y luego avanzar. Una campaña prácticamente imposible. Esa no era la situación de las ciudades de Canaán, de Palestina, ni las ciudades de Mesopotamia, que estaban abiertas por los 4 costados y expuestas a todo tipo de incertidumbres. No sabemos por qué, de forma cíclica, se producen migraciones masivas. Seguramente, pues porque hay momentos en los que el clima cambia y las cosechas se vuelven deficitarias, porque hay plagas, porque hay catástrofes geológicas, por lo que sea. La gente se pone en marcha. Y cuando la gente se pone en marcha, presiona a las poblaciones que tiene a su alrededor. Esas poblaciones que tiene a su alrededor o resisten o no. Si no resisten el empuje de estos pueblos en marcha, a su vez se desplazan y presionan a los pueblos que tienen a su alrededor. Pues bien, migraciones masivas como las que se produjeron en el 1200, dicen los historiadores que no se volvieron a ver hasta los hunos. En época ya de nuestra Edad Media. No se volvieron a ver hasta los hunos. Invasiones de esa magnitud, movimientos migratorios de esa magnitud. Algunos de estos movimientos migratorios presionaron sobre el norte de la Mesopotamia, sobre el imperio hitita, otros presionaron sobre la Hélade, sobre las poblaciones de lengua griega que estaban afincadas en el continente. Esas poblaciones que presionaron sobre los micénicos y los arrollaron, empujaron a los micénicos al agua y los empujaron a la colonización por las islas del Mar Egeo y del Jónico. En ese avance, en ese desplazamiento de los micénicos, en ese desplazamiento de las poblaciones griegas, afectaron a las otras poblaciones semíticas que estaban colocadas en la costa de Siria o en la costa de Palestina. Muchos de estos griegos terminaron aliándose a los invasores que habían entrado por el norte. Probablemente una configuración de estos pueblos invasores junto con los aliados que iban encontrando en las poblaciones desplazadas, forman parte de eso que la tradición luego y la tradición egipcia dio en llamar los pueblos del mar. Pueblos especialmente marineros, especialmente belicosos y sobre todo que venían con hierro, venían armados con hierro que les daba una notable superioridad técnica y militar sobre las poblaciones que iban asediando. Pues bien, este movimiento migratorio terminará desplazando, este movimiento migratorio del que estamos hablando, que es principalmente indoeuropeo, terminará desplazando desde el norte a las poblaciones semitas que estaban instaladas en Canaán, mientras que nuevas migraciones semitas que vienen desde la península arábiga generarán presión desde el sur también sobre estas poblaciones de Canaán y de Mesopotamia. Estos son las tribus de Israel
y todos los grupos anexos a las tribus, a lo que ha pasado en nuestra tradición como las tribus de Israel. En medio de estos dos grandes movimientos migratorios, por el sur y por el norte, están tratando de sobrevivir estas antiguas civilizaciones, imperios y ciudades-estado que están completamente desgastadas, siguen todavía instalados en la Edad del Bronce y no tienen la capacidad suficiente como para hacer frente al desgaste al que le someten estas presiones migratorias. Estaba leyendo Sara. Luisa, continúa tú entonces, por favor. Antes de examinar en sus detalles estas nuevas invasiones, debemos considerar la expansión de la cultura más allá de los confines del Próximo Oriente, fenómeno que se produjo hacia el año 1200 a.C. porque muchas regiones civilizadas de Eurasia sufrirán la influencia de estas invasiones. Nunca otro asalto de los bárbaros de la Europa septentrional tuvo consecuencias tan importantes, hasta el momento en que las arrolladoras tribus de los germanos y los hunos pusieron fin a la historia antigua. Resumiendo con una metáfora lo que ocurrió hacia el año 1200, podemos decir que una era que había centelleado con dorados lujos cayó postrada ante las hojas afiladas de las armas de hierro. Tras estos acontecimientos, la historia del fértil creciente entró en una nueva fase. Gracias, Luisa. Tras el 1200 y el hierro, la historia del fértil creciente, y se puede decir que la historia de toda la humanidad conocida, entró en una nueva fase. Como siempre, me voy a permitir el lujo de haceros leer un trozo de las notas de la bibliografía. Aquí se vuelve a ver otra vez al gran historiador, que es Chester Starr, y cómo plantea su trabajo. Lee, por favor, Luisa, desde nuestras fuentes. Nuestras fuentes para este periodo son de tres tipos. En primer lugar, el lujo de las clases dominantes está ampliamente documentado por los edificios y por otros objetos. Son famosos el Egipto, Luxor, Karnak, Amarna y otras localidades. En los últimos decenios, las excavaciones realizadas en Palestina, Siria y Mesopotamia septentrional han contribuido a ampliar enormemente nuestros conocimientos. En segundo lugar, los documentos escritos aparecen en gran número de las paredes de los templos y las tumbas egipcias. Frases, bueno, aquí da la información, y en formas de papiros y de tablillas cuneiformes. Una buena selección de documentos procedentes de Asiria, de Siria y de Egipto se encuentran en Ancient Near Easters y también tal de Nueva York. Y, en tercer lugar, salta abajo, en tercer lugar... Vale, espera. En tercer lugar, la contribución de la lingüística comparada ha sido muy notable. El primero que formuló la hipótesis de que el sánscrito tenía lazos con las lenguas occidentales fue Sir William Jones en el siglo XVIII, pero una verdadera gramática comparativa solo se inició con los estudios sobre el verbo indoeuropeo de Graham Poff en 1816. Detente un momentito. ¿Veis? Entonces vemos aquí como el historiador nos está diciendo que las fuentes con las que estamos trabajando son de tres tipos. Y es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Por un lado, la arquitectura, los edificios, los restos arqueológicos que nos podemos encontrar. En segundo lugar, los documentos escritos, en forma de papiros, tablillas, que lamentablemente o son panegíricos o son documentos contables de compraventa de aceite o de 4 o chorradas más, es decir, no hay mucho más documento escrito. Y por último, atención, la lingüística comparada. Es precisamente la lingüística comparada la que va a abrir el melón de la investigación histórica y nos va a permitir establecer nexos, comparaciones entre pueblos que hasta ese momento eran impensables. Continúa, por favor, Luisa. En este punto, y ahora viene lo más importante, este párrafo final me parece hermoso. Por favor, Luisa. En este punto, la abundancia cada vez mayor de hechos justifica un razonamiento sobre los métodos del historiador. Vamos a hacer un razonamiento, dice él, vamos a razonar sobre los métodos del investigador, del historiador. Adelante.
Tanto al estudiar la carrera de Akenatón como la de Franklin Delano Roosevelt, advertimos siempre que faltan importantes partes del relato que son muy confusas. Los motivos que empujaron a un hombre a hacer algo, el peso relativo de los distintos factores, etc. Vale, sí, espera, nos dice cuando iniciamos la investigación histórica, nos damos cuenta de que siempre nos faltan cosas. Siempre nos faltan, ¿vale? Pero sobre todo nos faltan las intenciones. Lo que nosotros encontramos en los textos son cosas. Lo que encontramos en el registro arqueológico son cosas. Pero la interpretación de esas cosas no está. No hay nadie que nos pueda decir eso, cuando hemos visto antes esas figurillas tan hermosas, decir, oye, ¿y por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál era tu intención? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué sentías cuando lo hiciste? No tenemos la menor idea, ¿vale? Continúa, Luisa. En la historia antigua del Próximo Oriente hasta el punto que hemos llegado, carecemos de una verdadera historia en el sentido de que carecemos de esos documentos escritos formales a los que se confía la narración de los acontecimientos del pasado. En un manual como este, la historia puede parecer clara y lineal, pero gran parte de lo escrito aquí es fruto de deducciones, aunque rigurosamente hechas, o incluso de hipótesis. Esto es lo importante, a lo que queríamos llegar. En un manual como este, o en cualquier narración histórica, lo que hacemos es dar sentido a un montón de hechos que en principio no tienen sentido por sí. Ese sentido lo pone el investigador. Es el investigador, el narrador, el que ata todas esas fuentes en una cadena racional. No quiere decir que sea de cualquier manera, evidentemente, ¿no? Sino, dice él, oye, rigurosamente hecho, por supuesto, faltaría más, ¿no? Pero no deja el investigador de llenar con sus hipótesis, con su interpretación, todas las lagunas que están entre la fragmentación de los hechos, ¿vale? Continúa, por favor, Luisa. Aunque la historia se basa en hechos reales, tal y como nos han sido transmitidos, el significado atribuido al acontecimiento es fruto de la personal meditación del autor. No nace automáticamente de los hechos. Por consiguiente, cada historiador subraya acontecimientos distintos y podrá tener una opinión diferente, incluso remitiéndose a las mismas fuentes. En gran medida, sus opiniones sobre el pasado dependerán de lo que piensa del presente y de lo que espera del futuro. Mirad qué bonito. Curiosísimo. Qué bonito, ¿no? Qué humilde, ¿no? Con qué humildad un investigador como la copa de un pino, ¿no? Te dice, oiga, bueno, tampoco se tome usted tan a pecho lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que yo estoy diciendo no deja de ser una interpretación. La primera vez que yo oí esto, que conste, se lo oí a José Antón, ¿no? Que está ahí a mi izquierda, ¿no? Siempre la historia, pues al final, bueno, pues la historia al final, pues es una interpretación. Racional, por supuesto, rigurosa, por supuesto, honesta, faltaría más, sí, pero no deja de ser una interpretación. Nos dice Chester Starr, aunque la historia se basa en hechos reales, tal y como nos han sido transmitidos, el significado atribuido al acontecimiento es fruto de la meditación personal del autor. No nace automáticamente de los hechos. Por consiguiente, cada historiador subrayará acontecimientos distintos y podrá tener una opinión diferente, incluso remitiéndose a las mismas fuentes. En gran medida, sus opiniones sobre el pasado, las nuestras, las vuestras, nuestras opiniones sobre el pasado, dependerán de lo que se piensa del presente y de lo que se espera del futuro. Capítulo 5. ¿Vale? Nuevas civilizaciones de Oriente y Occidente. Como veis, nuestro mapa se ha ampliado. Antes íbamos de cachito en cachito, pero a medida que avanzamos en la historia, las relaciones entre los pueblos son cada vez más fluidas y el escenario es cada vez más amplio.
Aquí tenemos a nuestra derecha la desembocadura del Tigris y el Éufrates, que era donde habíamos empezado, ¿no? Donde empezamos nuestro viaje, el paraíso bíblico. Al norte tenemos las montañas que separan Anatolia del arco creciente, que es probablemente donde se produjo el salto al Neolítico y por donde se va a producir las invasiones que vengan de pueblos indoeuropeos desde el norte. A la izquierda tenemos la Hélade, Grecia, y abajo las islas de Creta y de Chipre. Primero la de Chipre, colonizada, dijimos, por los navegantes cananeos que fueron a la isla de Chipre, que por cierto Chipre es de Kipros, cobre en griego, fueron a buscar cobre hasta allí, era una isla rica en cobre y por eso era un emporio comercial en la época. Y vemos como toda la costa de Canaán, que hoy llamamos Siria, Líbano, Israel, Palestina, toda esta costa de pueblos cananeos, semitas, que dieron lugar a la civilización chipriota y a la civilización cretense. Todo este pueblo se expande desde el norte de Mesopotamia hasta la frontera con Egipto. Y vemos cómo en la zona de Egipto, Egipto es un delta muy importante, muy rico en la desembocadura del Nilo, y luego un gigantesco túnel de 1000 kilómetros, de 300 metros de ancho, 500 metros de ancho, de tierra fértil, y todo lo demás un desierto tremendo. Si alguien tiene dudas sobre la importancia del sitio, sobre la importancia histórica del sitio, no hay más que ver una foto satélite del cacao que se montó hace un mes atrás cuando se quedó atravesado el barco este ahí en el canal de Sinaí, ¿no? Todas esas imágenes, todas esas marquitas de colores que estáis viendo son barcos, ¿vale? Esperando, barcos esperando a que le den, a que saquen al muerto ese de en medio, ¿no? Y que puedan pasar, para que nos hagamos una idea más o menos de la importancia que tiene el lugar. El Mar Rojo, que lo tenemos aquí a la derecha de Egipto, el Mar Rojo siempre fue un sitio de interés privilegiado. Siempre. Porque Egipto tenía dos maneras de sacar su mercancía. O por mar o por tierra. Si es por mar, tenía que ir por el Nilo hasta la desembocadura y ahí hacer navegación de cabotaje a lo largo de toda la costa cananea. Si es por tierra, pues tenía que cruzar el Sinaí y en una caravana y hacer caravana por el desierto las mercaderías. La otra opción era el Mar Rojo. La otra opción era cruzar por la zona de Tebas, al sur de Tebas, cruzar las montañas que separaban del Mar Rojo y embarcar en el Mar Rojo en dirección pues, a Somalia o en dirección al sur de la península. Este camino del Mar Rojo fue un camino en el que los egipcios siempre estuvieron elucubrando para ver cómo lo conseguían resolver. Para ellos lo ideal era ser capaces de unir el Nilo con el Mar Rojo, el canal del Sinaí. Esta era una obsesión de los faraones. Era una obsesión de los faraones, unir el Nilo con el Mar Rojo para conseguir una navegación fluida que les permitiera
el poder traficar sin peligro y sin estar a expensas de todos los piratas, todos los sinvergüenzas, estos griegos que venían a pegarte palizas cuando quería salir al Mediterráneo, ¿no? Para que os deis una idea, cuando hablamos de Egipto y cuando hablamos de esta civilización, ¿de qué nivel de civilización estamos hablando? Tenemos constancia de que allá por el siglo VII, por el siglo VIII, uno de los últimos faraones egipcios se planteó el proyecto de darle la vuelta a África. Es decir, oye, como no puedo cruzar por el Sinaí, porque hacer una canalización por ahí con la desertización creciente que hay es técnicamente inviable, no puedo mantener un canal. Ya los faraones habían perdido los canales del Fayum, e intentar un canal en el Sinaí era una aventura que excedía a cualquier faraón. Dicen, Perdona, no. Jorge, solo un segundo. ¿Por qué no podían cruzar el Mar Rojo? ¿Perdona? ¿Por qué no podían cruzar el Mar Rojo? Ellos no podían cruzar, no podían unir el Mar Rojo con el Nilo. Ah, vale, es lo que estás contando ahora. Claro. Todo eso es desierto y montaña y no podían hacer una canalización para sacar Claro. un brazo del río al mar. Vale. Claro, digamos, está claro. La obsesión de ellos era unir el Nilo con el Mar Rojo para poder establecer una comunicación terrestre entre la navegación del Nilo con la navegación del Mar Rojo. ¿Qué es lo que se hizo después? ¿Vale? Que es lo que luego hicieron los franceses y luego los ingleses, claro, evidentemente, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea este faraón? Dice, bueno, como no puedo ir hacia el norte, porque está el desierto del Sinaí, vamos a ir hacia el sur, a ver a dónde le podemos dar la vuelta a África por el sur, para entrar por el Nilo por el otro lado. Circunnavegar África. Sí, es esto. ¿Vale? En una época, recordad, en la que los mapas se acababan en la tercera o cuarta catarata. De ahí para abajo, lo de las fuentes del Nilo y todo esto venía del cielo, de Ra, de todo. Nadie tenía la menor idea de por dónde eran, de cómo eran las cosas. La visión de lo que abre esto. Este faraón, el tipo se plantea darle la vuelta por el sur a Egipto. Él no sabía que había África, él no lo sabía, ¿no? Dice, vamos a darle la vuelta por el sur a Egipto desde el Mar Rojo, a ver cómo llegamos otra vez al Nilo, desde el otro lado. ¿A quién le encargan esta proeza? A los mejores navegantes que había en el mundo. Al Colón de la época. ¿Quién es el Colón de la época? Pues solo podía ser un fenicio. Entonces, los que eran una mezcla de griegos con piratas, así que estaban todos por ahí. El faraón le encarga a un grupo de navegantes fenicios la proeza de que bajen por el Mar Rojo hasta dar otra vez con el Nilo. Y lo hacen. Herodoto cuenta la hazaña 3 siglos después. Y Herodoto dice que era mentira. Dice, estuve en Egipto y los sacerdotes me contaron que un faraón, no me acuerdo era cómo, luego os diré el nombre del faraón, mandó una expedición de fenicios hacia el sur para circunnavegar Egipto, y que al cabo de 3 años, los fenicios estos aparecieron por el Nilo desde el otro lado. Por el delta apareció. Por el delta, claro. Salieron por el Mar Rojo. Dieron toda la vuelta. Dieron toda la vuelta y aparecieron por el Nilo. 3 años. 3 años. Eso sí
Eso sí que es fe en un contrato comercial. ¿Vale? Sí, que tú te mandes 3 años de circunnavegación a África sin teléfono y sin GPS, ¿vale? Que tú confíes en que cuando vuelvas el faraón va a cumplir el contrato. ¿Vale? ¿Y qué comerían? ¿Cómo? ¿Qué comerían? Iban parando, cuando se les acababan las provisiones, cultivaban alguna patata, bueno, patata no porque no había, eso era americana, cultivaban alguna cosa que llevaban encima y cuando conseguían la cosecha continuaban. Ah, por eso tardaron tanto. Claro. aparte de, de toda la gente a la que se hubieran tenido que enfrentar en el camino a medida que iban bajando. Bueno, el asunto es que Heródoto, la anécdota que os quiero contar es la siguiente. Heródoto dice que es mentira. Que eso no puede haber ocurrido. Y la prueba de que es mentira y de que los fenicios esos eran unos sinvergüenzas y unos mentirosos es que le contaron al faraón que lo más asombroso del viaje era que el sol a mediodía, en vez de estar hacia el sur, estaba hacia el norte. Sí, que habían hecho la vuelta Claro, habían cruzado el Ecuador. Fijaos qué paradoja, porque esto que contó Heródoto durante siglos fue considerado la prueba de que era una patraña lo que habían contado los fenicios. Y sin embargo, hoy sabemos que efectivamente, una vez que tienes el mapa, la cartografía del mundo en la cabeza, ¿no? Dices, claro, efectivamente, si cruzaron el Ecuador, el sol a mediodía lo tenían que tener al norte y no al sur. ¿Vale? La prueba de que habían cumplido la circunnavegación de África era precisamente lo que sus coetáneos habían entendido que era la prueba de su mentira. Para que veáis qué injusta es la vida. Bueno. ¿Cuántos eran, Jorge? ¿Un barco? ¿Varios barcos? ¿Cómo fue la cosa? No conocemos la anécdota. La cuenta Heródoto simplemente habla de un grupo de navegantes, nada más. Sí. No sabemos cuántos serían. Pues, pero es un ejemplo magnífico, Jorge, de la relatividad del conocimiento, ¿no? Claro. De lo relativo que es el conocimiento y lo circunscrito que está al saber dominante de la época. Si tú no conoces cómo se ha constituido el mundo, ni la esfericidad terrestre, ni lo del Ecuador, es imposible, efectivamente, para que así lo puedas comprar como una verdad, ¿no? Pero como la misma referencia, ¿no?, de Heródoto como una mentira se convierte en la verdad. En una prueba irrefutable 500 años. De que efectivamente sucedió en África, ¿no? A mí me encanta esa anécdota. Sí. Esto, claro, te pone de manifiesto, como bien dices, que nuestra percepción está condicionada por el paradigma que tienes. Si el paradigma en el que tú te mueves no puede comprender la esfericidad terrestre, un hecho tan elemental como es que el sol a mediodía lo vas a tener al norte en vez de al sur, es que no lo puedes integrar, no tienes manera de poder aceptarlo, es una patraña, ¿no? Efectivamente, nuestra percepción de la realidad, el mismo hecho que tenemos delante, nuestra percepción está condicionada por el marco teórico desde el que la interpretamos. Esa es la gran enseñanza que nos deja el patinazo de Heródoto en el asunto de los fenicios. Y lógicamente los fenicios no tenían la menor idea, ni de la esfericidad terrestre, ni de nada. Es decir, los fenicios simplemente, los tipos, llega un momento en el que dicen, ¡jo! ¿Qué lugar más extraño es este en el que estamos? Que el sol lo tenemos al norte en vez de al sur. Fíjate, ¿no? Porque no tienen marco teórico tampoco para poder comprenderlo. Simplemente es algo asombroso que se les presenta. Bueno,
En este mapa que estamos viendo, os decía, tenemos todo el mundo de la época entre el 1200 y el 800 a la vista. Vemos las dimensiones del territorio. Y en este otro mapa vamos a ver, en la siguiente, cuando empecemos la lectura, vamos a ver cómo se van colocando las distintas tribus, las distintas poblaciones, cómo van operando unas contra otras y unas frente a otras al norte del creciente fértil. Aquí tenemos a los Hatti, a los Hitita, con su capital Atusa, al norte, y los distintos, los otros pueblos, que ya los iremos comentando uno tras otro a lo largo de la lectura del capítulo. Estos pueblos se van a organizar principalmente a lo largo de dos grandes ríos, que son el nacimiento del Éufrates, que lo veis aquí, y el nacimiento del Tigris a la derecha, y este otro río llamado hoy Kizilimark, que hace esta enorme curva hasta desembocar en el mar. Dentro de esa curva es donde se va a desarrollar el imperio hitita. ¿Por dónde van a entrar los indoeuropeos que pasarán luego a la historia como los frigios? Por los Dardanelos. Por el estrecho de Turquía que hoy une el Bósforo, ¿no? La península de Anatolia con Europa. ¿Dónde estaba situada la Troya histórica? Mirad. La Troya histórica está como Gibraltar. Justo en la entrada del paso de los Dardanelos. Y el que quiera entrar por ahí, pues a pasar por caja. ¿Vale? Sí, evidentemente a los comerciantes fenicios, griegos, chipriotas y todo esto, pues no les debía hacer ninguna gracia tener a los troyanos controlando la entrada de un paso tan significativo como era ese estrecho. Un estrecho que a lo mejor puede tener 500 metros de ancho, ¿no? Que lo controlas a pedradas desde una punta a la otra. ¿Vale? Este va a ser el lugar en el que se desencadene la guerra de Troya y que llegue a nosotros de forma mítica, y va a ser el lugar en el que se juegue la hegemonía de todos estos imperios, de todas estas naciones durante los siguientes, ya me atrevería a decir, miles de años. El imperio hitita va a competir en su hegemonía con el creciente imperio babilónico que tenemos al sur, que ya es semita, recordemos que ya Hammurabi ya había barrido, sus antepasados había barrido ya a los sumerios, los hurritas y el reino de Mitanni, que lo tenemos aquí a la derecha, que aquí no está dibujado, pero lo tenemos aquí a la derecha, el reino de Mitanni. Y a la zona de la izquierda tenemos las históricas ciudades de Alepo, Ugarit, Biblos, que son las ciudades cananeas donde se estaba desarrollando pues, toda la cultura de la época entre el 1500 y el 1000, hasta la llegada de los pueblos, hasta la llegada de estas invasiones, por un lado indoeuropeas y por otro lado semitas. Aquí tenemos el reino de Mitanni, al sur, al este de los hititas, y la confederación de ciudades cananeas al oeste. Finalmente, cuando nos encontremos en el 1300 ya hablando de los egipcios y los hititas, estamos ante dos grandes potencias, hacia el 1300, lo que hablábamos antes en la batalla de Kadesh, dos grandes potencias, los hititas que están dominando toda la zona norte,
desde Kadesh hacia arriba, y los egipcios que dominan, controlan toda la zona sur, desde Canaán hasta prácticamente Nubia o el sur por el Mar Rojo hasta Somalia. El viernes que viene, preparaos el capítulo 5, que os he pasado antes, nuevas civilizaciones, y vamos a ver qué pasó entre los egipcios y los hititas, y vamos a ver el nacimiento del mundo micénico, el mundo minoico, y los orígenes de India y China. Bueno, hasta donde lleguemos. Bueno, buena semana. Igualmente. Buen fin de semana. Adiós. 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 Yes. Adiós a todos.